Mucho gusto. Digo, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en que esté viendo este video. A continuación, pasaré unas diapositivas sobre el resumen del curso, el resumen de algoritmos de la carrera IDTS. Mi nombre es Afontreras y antes que nada quiero agradecer, profe, porque pues fue de mis materias favoritas este curso. Aprendí bastante, aprendí mucho, a pesar de que en el semestre anterior había llevado ya Python, fue más como fundamentos de Python y pues siento que al aplicarlo de la manera en como usted lo aplicó, mis conocimientos, y más que mis conocimientos, fueron mayores. Mi visión de la aplicación de ese tipo de algoritmos a la solución de problemas fue lo que mejoró bastante. O sea, sabía cómo usar y cómo operar arreglos, diccionarios y todo eso, pero aplicarlo a la solución de un problema fue lo que hizo que mi visión creciera. Y pues nada, muchas gracias por todo, profe, y espero verlo pronto y espero que nos siga dando más materias. Sin más, empezamos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. A continuación, vamos a ver un resumen del curso de algoritmos. Perdón, estoy checando nada más que se esté grabando. Al parecer se está grabando. Muy bien. Pues comenzamos. ¿Qué fue lo que vimos en este curso? Bueno, primero que nada, mi nombre es Saf Contreras. En el curso de algoritmos, ¿qué fue lo que vimos? Empezamos viendo lo que es la recursividad. Luego seguimos con el backtracking, complejidad algorítmica, tipos de algoritmo y JSON. Esos fueron los temas a grandes rasgos que vimos en este semestre del curso de algoritmos. Vimos qué es la recursividad, cómo se aplica, qué es el backtracking, cómo se aplica, para qué sirve, cómo afecta todo esto a la complejidad algorítmica, qué es la complejidad algorítmica, y después nos enfocamos en los tipos de algoritmos, tanto como los de ordenamiento, como los de búsqueda, y después vimos qué es el JSON y cómo se aplica. Pero bueno, hablemos un poco más a fondo. ¿Qué es la recursividad? La recursividad es lo que nosotros aprendimos de recursividad, es aplicar la misma función dentro de la misma función, cambiándole unos pequeños parámetros para que llegar a un resultado. Por ejemplo, tenemos este ejemplo básico de los números factoriales, que si tú multiplicas, ¿cuánto es 7 factorial? 7 factorial es 7 por 6 factorial. Y así sucesivamente hasta que llegas a 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 factorial, que 1 factorial es 1. Y ¿qué es lo que es? Como si aplicáramos la misma función, pero en el anterior, hasta encontrar el último número, o hasta encontrar una solución. ¿Ok? En eso se basa la recursividad, que nosotros definimos una función y bajo unos parámetros volvemos a aplicar la misma función que acabamos de definir hasta que encuentre un caso base, y ese caso base es la que le permite salir. ¿Cuáles son los aspectos a mencionar en la recursividad? Es el uso de la memoria RAM y ¿es un uso mayor de memoria RAM? Sí. ¿Por qué? Porque pues depende cuántas veces vuelvas a bajar cuántas veces vuelvas a llamar el algoritmo para que pues si llamas muchas veces al algoritmo, pues vas usando cada vez un poco más de memoria temporal. Sin embargo, ¿de qué otra forma podrías resolver este problema sin llegar a escribir tanto código? O es una resolución a problemas complicados muy eficaz, muy eficiente. Sacrificas un poco de recursos para llegar a una solución más rápida. Para llegar a una mejor solución, a una solución más rápida. Disculpen.
Seguimos. Oh, lo siento. Seguimos. Después vimos la recursividad en las torres de Hanoi. Hicimos este problema para que nosotros pudiéramos entender mejor qué es lo de las torres de Hanoi, qué es la recursividad aplicada en las torres de Hanoi. Este ejemplo de las torres de Hanoi es un ejemplo de recursividad por excelencia. Consiste en pasar de esta torre a esta torre y después de esta torre a esta torre, poniendo siempre los más grandes acá abajo, los más chicos aquí arriba, y tienen que pasar todos ordenados a esta torre, mientras más grande hasta abajo. Y esto, la verdad es que no estuvo tan complicado, se pudo hacer, pero fueron las bases para que nosotros podamos entender y aplicar mejor lo que viene después. En el backtracking nosotros hicimos, bueno, ¿qué es el backtracking? Lo que yo aprendí en el backtracking, la verdad es que estos fue uno de los temas que al principio no los entendía muy bien. Sin embargo, entendí después que el backtracking es empezar en un punto y avanzar hasta otro punto y avanzar hasta que llegas a un punto en el que no puedes seguir pasando, entonces regresas sobre tus pasos hasta encontrar alternativas y poder seguir avanzando. Y cuando llegas a otro punto donde no puedes avanzar, regresas sobre tus pasos hasta encontrar otra alternativa y seguir avanzando. Eso fue lo que yo entendí que es el backtracking, y nos sirvió. Igual vimos un ejemplo más adelante sobre esto, que fue el laberinto. Vimos un problema que son el problema del movimiento de las reinas, en el cual una reina, pues como uno puede saber, en un tablero, bueno, aquí yo tenía la intención de dibujar un tablero, pero el caso es que si tú pones una reina acá, pues tú sabes que la reina hace así, o hace así, o hace así. Entonces el chiste era que cómo pones las reinas sin que se afecten entre sí. Y después vimos esto, que es el laberinto, la resolución del laberinto a través del backtracking. Si nosotros tenemos un tablero como este, en donde S marca la salida y E marca la salida del laberinto, o sea, es S de start, E de exit, empezamos aquí, tomando en cuenta que los 1 son los caminos que podemos avanzar y los ceros no. Lo que hace la solución de backtracking es avanzar, y al toparse de que no puede seguir avanzando por acá, regresa sobre sus pasos y sigue avanzando. Y al topar de que no puede avanzar por acá, pues checa todas las alternativas que tiene. Por acá tampoco se puede, por acá ya pasé, por acá, y sigue avanzando. Por acá no se puede, por acá no se puede, por acá ya pasé, y sigue avanzando. Cada punto que hace, checa. ¿Se puede por acá? Sí, avanza. ¿Se puede por acá? Sí, avanza. Y llega a este punto y ya no se puede. Arriba no se puede, abajo no se puede, entonces regresa sobre sus pasos. Cuando ya no se puede es cuando empieza a regresar sobre sus pasos, y cada casilla que avanza lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer, hasta que llega a la salida y acaba. En este problema guardamos nosotros los movimientos que se hizo para llegar a la mejor solución. Y con esto ya pude entender un poco mejor qué es el backtracking y cómo usarlo. Y todo esto afecta en la complejidad algorítmica. Mientras mejor sea tu complejidad algorítmica, menos recursos usa el algoritmo. La más básica es la constante, en la que todo el algoritmo usa una misma complejidad, no se mueve. Avanza la logarítmica y luego la lineal. La lineal se ve algo como esto. En una gráfica la lineal avanza así, linealmente. ¿Okay? La logarítmica avanzaría un poquito así. Es poca la diferencia que se ve entre la logarítmica y la lineal. Más que nada se enfoca en que mientras más elementos tengas, mientras más larga sea esta línea, más va a ir subiendo cada vez más.
porque es lineal y este no tanto. La constante se queda aquí abajo. Y después ya empezamos con la logaritma lineal, que es un poquito más por acá. Y ya empezamos con la cuadrática, cúbica y exponencial, que esto ya se disparan. Lo mejor es mantener una complejidad algorítmica hasta este nivel, hasta por acá, sin brincar esto, porque ya es cuando empieza a usar demasiados recursos el algoritmo. Y lo denotamos con una O mayúscula, que es la que tenemos acá, y adentro ponemos la complejidad. Por ejemplo, si fuera lineal, hacemos una O y entre paréntesis ponemos la N, y esa es la denotación que usamos para los algoritmos. Eso fue lo que aprendimos. Después vimos sobre la búsqueda y el ordenamiento. Son los tipos de algoritmos en los que nos enfocamos. Los algoritmos de búsqueda lineal, por ejemplo, son los algoritmos que recorren todo el arreglo hasta el final o hasta que llegan al valor buscado. En este caso, si estuviéramos buscando el valor 13, recorrería todos estos hasta llegar al 13. ¿Ok? Eso es lo que hace el lineal. Avanza hasta que llega al número que está buscando. Y si el número estuviera hasta el final, pues recorre todos hasta el final. A menos que tú pongas que empiece desde el final hacia abajo. Y así los busca todos desde el final hacia abajo. Pero ¿qué tal si lo que estás buscando es al principio? Eso no lo puedes saber. Lo único bueno de este tipo de algoritmos de búsqueda son que el arreglo puede o no estar ordenados, ya que va buscando todos y cada uno de los arreglos. Después, la búsqueda binaria. Este algoritmo funciona en arreglos ordenados y usa lo que viene siendo una técnica que es divide y vencerás. ¿Qué es lo que hace? Este algoritmo empieza por la mitad y después va recortando otras por la mitad y luego por la mitad hasta que encuentra el que estamos buscando. Como pueden ver, lo hizo en 3 pasos. Cuando uno secuencial o lineal, pues se tomaría todos estos hasta llegar al que está buscando, porque busca todos. Eso es lo que hace este algoritmo. Y pues por el contrario, el otro algoritmo lo puede hacer en menos pasos, ya que, como dice, divide y vence. Divide el arreglo a la mitad y después a otra mitad y después a otra mitad, dependiendo de lo que esté buscando. Si donde cortas la mitad es mayor al que estás buscando, entonces pasas a la mitad de abajo. Si por el contrario, donde cortas lo que estás buscando es mayor a lo que tú estás buscando, a la mitad en la que estás, pues cortas en la mitad superior. Después pasamos a los algoritmos de ordenamiento. Los algoritmos de ordenamiento nos fueron muy útiles en los proyectos subsecuentes. Empezamos viendo el bubble sort, que es el básico, el más feo, diría yo, porque es muy tardado, es muy lento. Después el selection sort, que fue un algoritmo con una técnica voraz. Después el insertion sort, que básicamente tienes el arreglo aquí y el ordenamiento pues los va agregando. Hace un insert, corre e inserta. El quick sort, que tiene una mentalidad de divide y vencerás como el anterior. Y después hicimos un proyecto de investigación sobre los algoritmos de ordenamiento. Lo vimos el shell sort, el merge sort, el heap sort, el counting sort, el bucket sort y el radix sort. Estos algoritmos de ordenamiento nos sirvieron mucho para entender cómo funcionan los arreglos más a profundidad y cómo podemos nosotros aplicarlos. Todavía no teníamos, sí sabíamos que lo podemos aplicar en muchas cosas, pero no teníamos completa nuestra noción de el método para hacerlo. Sabíamos que usan
Por ejemplo, el merge sort usa un divide y vencerás y después los une. Teniendo el arreglo completo, los divide y 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 los divide hasta que quedan elementos solitos. Y ya que están solitos los elementos, los va comprando y los ordena y luego los ordena otra vez, hasta que los vuelve a unir y vuelve a unir todas las partes y completa el arreglo. Está otro como el bucket sort, que usa como cubetas, por así decirlo, y así sucesivamente. Todos los que vimos nos sirvieron para nosotros entender mejor el funcionamiento. Y después hicimos los proyectos, pero antes de los proyectos nos mostró el maestro, nos mostró usted qué es el JSON, que es básicamente es un archivo de texto con un formato. Hay un formato para esto, que todos los JSON tienen el mismo formato porque es como una base de datos en la que la mayoría de los lenguajes de programación pueden leerlo. Es un formato unificado para que todos los lenguajes de programación lo lean y entiendan todos lo mismo. Cada lenguaje de programación accede a él de diferente manera. Y en cuanto a Python, la ventaja de Python es que lo usa como si fueran diccionarios. Puedes usarlo como si fuera un diccionario por el formato que tiene JSON. Y esto lo hace muchísimo más fácil de operar y de utilizar para distintos objetivos que tenemos. Por ejemplo, nosotros hicimos el School Manager. En el School Manager nos proporcionó una lista en donde estaban todo. O sea, desde nombre de alumnos hasta materias que lleva, materias reprobadas, todo. Entonces nosotros podíamos acceder a él mediante el uso de JSON como diccionario. Y pues se nos presentó varias cosas por hacer, ¿no? Desde crear alumnos hasta pasarlos, mostrar qué alumnos hay, qué materias reprobadas existen, usamos los métodos de búsqueda y de ordenamiento para este proyecto, que fue un pequeño software que hicimos en Python y se corría en la consola de Python. Hicimos incluso un manual de usuario y eso me gustó mucho porque pues es la primera vez que hacemos un manual de usuario. Y pues normalmente cuando uno tiene un manual de usuario casi no lo lee, casi no lo usa, pero te das cuenta de lo útil que es, porque pues a todos queremos armar algo sin un instructivo, pero el momento en que nos topamos con un obstáculo, el instructivo siempre está ahí para salvarnos de ese obstáculo. Entonces, el armar un manual de usuario es tener en cuenta todo lo que engloba el programa que acabas de hacer, y pues te amplía la visión. De los usuarios, de qué usuario puede tener, cómo lo pueden usar. Entonces tienes que ponerle hasta una guía de instalación, una guía de bugs, de errores posibles que pudiera tener y qué hacer en esos casos. ¿Qué otro proyecto hicimos con JSON? Hicimos el const change, en donde esta vez fue un JSON chiquitito que nos dieron, en donde solamente nos mostraban las monedas a usar y las denominaciones y la cantidad que tenemos de esa denominación, y teníamos que dar cambios. Para esto nos pidió el algoritmo voraz, el algoritmo backtracking y algoritmo de un algoritmo dinámico. Me acuerdo que nos costó más, la verdad. Nos costó más tiempo el School Manager, y el Coin Change nos costó más razonamiento. Pero una vez que ya pudimos hacer la tabla de la programación dinámica, lo demás fue más sencillo. Y cada
esto nos ayuda, cada proyecto o cada investigación o cada problema que nos marcó en esta materia nos ayuda mucho a entender el funcionamiento de dichos algoritmos, porque es tal vez en clase no nos salgan dudas, porque me acuerdo que explicaba en las clases y pues no había muchas dudas, lo que decía estaba muy claro, pero el momento en cómo tú tienes que aplicarlo a un lenguaje o aplicarlo para solucionar una problemática es cuando las dudas empiezan a surgir. Y cada tema que vimos nos llevó a una solución de problemática en la que surgieron dudas y el maestro siempre, pues usted siempre nos ayudó a solucionarlas o nos dijo dónde podíamos solucionarlas. Y la verdad es que yo aprendí bastante este curso con estos proyectos. Y pues muchas gracias.